Queridos hermanos y hermanas, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos una vez más a este espacio donde recordamos las voces que Dios levantó en el pasado para hablarle a su iglesia con poder y verdad. Hoy no vamos a escuchar a un predicador común. Hoy vamos a escuchar un mensaje que ha atravesado generaciones, un mensaje que no envejece, un mensaje que toca el corazón mismo del Evangelio, la sangre de Jesucristo. Antes de comenzar, permíteme hacerte una pregunta muy personal. ¿Crees tú que la sangre de Cristo no solo te perdonó, sino que sigue obrando hoy en tu conciencia, en tu mente y en tu vida espiritual? Muchos cristianos saben que Jesús murió por ellos, pero pocos entienden profundamente qué significa que su sangre nos limpia por dentro. No solo del pecado externo, sino de la culpa, del miedo, de la acusación, de la conciencia muerta. El sermón que hoy vamos a estudiar fue predicado por un hombre que dedicó gran parte de su vida a meditar en este misterio santo. Andrew Murray, uno de los más grandes maestros de la vida espiritual cristiana. Y si te quedas hasta el final, descubrirás. ¿Por qué la sangre de Cristo no es solo un símbolo? ¿Cómo puede transformar tu conciencia hoy? ¿Y cómo vivir una fe más profunda y libre delante de Dios? Así que abre tu corazón, prepara tu Biblia, y acompáñanos en este viaje espiritual a través de Hebreos 9:14. Andrew Murray nació en 1828 en Sudáfrica, en una familia profundamente cristiana. Su padre era misionero y pastor reformado, y desde muy joven Andrew fue formado en la disciplina espiritual, la oración y el estudio bíblico. Fue enviado a estudiar teología en Europa, específicamente en Holanda y Alemania, donde recibió una sólida formación bíblica y teológica. Sin embargo, lo que más marcó su vida no fue solo el estudio académico, sino su experiencia personal con Dios. Murray fue pastor, misionero, escritor y maestro espiritual. Predicó durante más de 40 años y escribió más de 200 libros cristianos, muchos de los cuales aún se leen hoy, entre los que destacan: La vida de oración. Permaneced en Cristo. La humildad. El Espíritu de Cristo y la sangre de Cristo. Su ministerio estuvo profundamente ligado a los movimientos de avivamiento del siglo XIX, especialmente en Sudáfrica, donde Dios usó su predicación para despertar a miles de creyentes a una vida de santidad y comunión con Dios. Andrew Murray no era conocido por gritar ni por usar palabras emotivas. Era conocido por su profundidad, por su reverencia y por su enfoque en la vida interior del creyente. Él creía que el cristianismo no era solo una doctrina, sino una experiencia viva con Dios por medio de Cristo. Su teología se centraba en tres grandes pilares: la obra completa de Cristo, la vida del Espíritu Santo, la comunión personal con Dios. Y uno de los temas que más profundamente exploró fue el poder espiritual de la sangre de Cristo. Para Murray, la sangre no era solo un evento histórico del Calvario, sino una realidad espiritual presente que limpia, santifica y acerca al creyente a Dios. Este mensaje surge en el siglo XIX, en un tiempo donde la Iglesia enfrentaba dos grandes peligros. Por un lado, un cristianismo frío y formal, centrado en rituales y tradición, pero con poca vida espiritual. Por otro lado, el racionalismo moderno, que empezaba a cuestionar los milagros, la expiación y la autoridad de la Biblia. En ese contexto, Andrew Murray insistía en volver al corazón del Evangelio, o sea, a la obra redentora de Cristo, la santidad y la comunión viva con Dios. Su predicación sobre la sangre de Cristo no era solo doctrinal, era profundamente pastoral. Quería que los creyentes entendieran que la sangre de Jesús no solo les daba entrada al cielo algún día, sino que les daba acceso a Dios ahora. Muchos cristianos de su época vivían con culpa, con temor, con conciencia pesada. Murray vio que aunque creían en Jesús, no experimentaban la libertad espiritual que el Evangelio promete. Por eso escribió extensamente sobre Hebreos, especialmente este versículo. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Este texto se convirtió en el eje de su enseñanza.
La sangre que limpia, la conciencia que es purificada, el servicio que es transformado. Antes de entrar en la exégesis profunda, necesitamos entender el contexto bíblico del libro de Hebreos. Hebreos fue escrito a cristianos judíos que estaban siendo tentados a volver al sistema antiguo del templo, los sacrificios y la ley de Moisés. El autor de Hebreos les muestra que Cristo es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior al sacerdocio levítico y superior a los sacrificios del Antiguo Testamento. En el capítulo 9, el autor compara la sangre de animales con la sangre de Cristo. Los sacrificios antiguos podían limpiar externamente, pero no podían limpiar la conciencia. Eran sombras. Cristo es la realidad. Eran temporales. Cristo es eterno. Eran repetidos. Cristo fue ofrecido una vez y para siempre. Hebreos 9:14 es uno de los versículos más profundos de toda la Biblia sobre la obra redentora de Cristo. Escucha lo que dice este pasaje cuidadosamente. Cuanto más la sangre de Cristo. Esto implica comparación, si la sangre de animales tenía efecto ritual, cuanto más la sangre del Hijo de Dios, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Aquí vemos la Trinidad obrando en la redención. Cristo se ofrece por el Espíritu al Padre, sin mancha a Dios. Cristo es el sacrificio perfecto, sin pecado, sin corrupción. Limpiará vuestras conciencias. No solo limpia el cuerpo, sino el interior del ser humano. De obras muertas. Obras hechas sin vida espiritual, sin fe, sin relación con Dios. Para que sirváis al Dios vivo. El propósito de la limpieza no es solo perdón, sino servicio vivo. Para Andrew Murray, este versículo resume todo el Evangelio. Sacrificio. Limpieza. Vida nueva. Servicio a Dios. Andrew Murray enseña que la sangre de Cristo no solo nos libra del castigo del pecado, sino que purifica nuestra conciencia para vivir en comunión con Dios. No se trata solo de perdón legal, sino de una transformación interior. La sangre de Cristo nos reconcilia con Dios, nos limpia por dentro. Nos capacita para servir y nos introduce en una vida espiritual viva. La idea central puede resumirse así. La sangre de Cristo limpia la conciencia del creyente para que viva una relación real y continua con el Dios vivo. Andrew Murray comienza destacando la frase. ¿Cuánto más? Esto es un argumento de superioridad. Si en el Antiguo Testamento la sangre de animales tenía un efecto ceremonial, cuanto más la sangre del Hijo de Dios. La sangre en la Biblia representa la vida. Levítico 17:11 dice. Porque la vida de la carne en la sangre está. Cuando Cristo derrama su sangre, entrega su vida perfecta en lugar de la nuestra. No es solo sangre física. Es la vida santa del Hijo de Dios ofrecida por los pecadores. Murray explica que la sangre de Cristo habla de obediencia perfecta. Habla de amor sacrificial. Habla de justicia cumplida. Habla de reconciliación. La sangre no es magia. Es el testimonio eterno de una vida entregada completamente a Dios. Mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Esta frase es una de las más profundas del Nuevo Testamento. No fue solo un acto humano. Cristo no murió como una víctima pasiva. Se ofreció voluntariamente por medio del Espíritu Eterno. Aquí vemos la obra trinitaria. Cristo se ofrece. El Espíritu lo sostiene. El Padre recibe el sacrificio. Murray enseña que el Espíritu Santo es quien dio valor eterno al sacrificio de Cristo. Por eso su sangre no es solo válida para un momento histórico, sino para todas las generaciones. No fue un sacrificio forzado. Fue un acto consciente, amoroso y eterno. Jesús dijo: Nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo. La cruz no fue accidente. Fue obediencia perfecta al Padre. Sin mancha a Dios. Aquí se presenta a Cristo como el Cordero perfecto. En el Antiguo Testamento, el sacrificio debía ser sin defecto, sin enfermedad, sin mancha.
Cristo cumplió esto moralmente. Nunca pecó. Nunca desobedeció. Nunca falló. La pureza de Cristo es esencial para nuestra salvación. Si Cristo hubiera tenido un solo pecado, su sangre no podría limpiarnos. Murray enfatiza que Cristo no solo murió por nosotros, sino que vivió sin pecado por nosotros. Su vida fue tan importante como su muerte. Limpiará vuestras conciencias. Aquí entramos en el corazón del mensaje. La conciencia es el tribunal interior del ser humano. Es donde sentimos culpa, vergüenza y temor. Los sacrificios antiguos solo limpiaban el cuerpo, pero no la conciencia. Por eso la gente seguía sintiéndose culpable. Pero la sangre de Cristo llega al interior. No solo borra el pecado legalmente, sino que quita la carga interior. Murray dice: la conciencia purificada es la puerta a la comunión con Dios. Muchos cristianos viven perdonados, pero no viven en paz. Saben que Cristo murió por ellos, pero aún se sienten indignos. La sangre de Cristo no solo cambia nuestra posición ante Dios, cambia nuestra experiencia con Dios. De obras muertas. ¿Qué son las obras muertas? Son obras religiosas sin fe. Obediencia sin amor. Moralidad sin vida espiritual. Ritual sin relación. Son actividades externas que no nacen del espíritu. Murray explica que incluso las buenas obras pueden ser muertas si no provienen de una conciencia limpia. La sangre de Cristo no solo nos perdona, sino que nos libera de una religión mecánica. Nos libra de servir por miedo. Nos enseña a servir por amor. Para que sirváis al Dios vivo. Este es el propósito final. No somos limpiados solo para estar en paz. Somos limpiados para servir. Pero no servir como esclavos temerosos, sino como hijos reconciliados. El servicio cristiano nace de una conciencia limpia. Cuando el corazón está en paz, el servicio es vivo. Murray dice que el cristiano purificado vive una vida sacerdotal. Ya no necesita sacrificios externos, porque Cristo es su sacrificio eterno. Andrew Murray desarrolla 4 grandes verdades. 1. La sangre tiene poder presente. No solo pasado. Sigue limpiando hoy. 2. La conciencia es el centro de la vida espiritual. Si la conciencia está contaminada, la comunión se rompe. 3. El Espíritu Santo aplica la sangre. No es solo doctrina, es experiencia espiritual. 4. El fin es una vida de servicio vivo. No ritual, sino relación. Hagamos una pausa y preguntémonos: ¿qué significa esto para nosotros? Hermanos y hermanas, después de haber entendido la profundidad de Hebreos 9:14 y la enseñanza de Andrew Murray, debemos hacernos una pregunta esencial: ¿cómo afecta la sangre de Cristo mi vida diaria hoy? Porque este mensaje no es solo para ser escuchado, es para ser vivido. Muchos cristianos creen intelectualmente en la sangre de Cristo, pero no viven en la experiencia de una conciencia limpia. Viven con culpa constante, temor al juicio, inseguridad espiritual, sensación de no ser dignos, distancia con Dios. Pero la Escritura dice: la sangre de Cristo limpiará vuestra conciencia. Eso significa que Dios quiere que vivamos en paz, en libertad, en comunión, en gozo, en servicio vivo. La sangre de Cristo no solo nos salva del infierno, nos salva de una vida espiritual muerta. Vivir con una conciencia limpia. Una conciencia limpia no significa que nunca fallemos. Significa que cuando fallamos, acudimos a la sangre de Cristo. Primera de Juan 1:7 dice: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Andrew Murray enseñaba que el creyente debe aprender a vivir continuamente bajo el poder purificador de la sangre. No basta haber creído una vez. Hay que caminar cada día en esa limpieza. Esto implica confesar nuestros pecados, descansar en la obra de Cristo, rechazar la acusación del enemigo, creer que Dios realmente nos perdonó. Una conciencia limpia produce
Paz con Dios. Libertad interior. Valentía espiritual. Gozo en la oración. Un cristiano con conciencia limpia no huye de Dios, corre hacia Dios. Dejar las obras muertas. Hebreos dice que somos limpiados de obras muertas. Hoy también existen muchas obras muertas. Religión sin relación. Servicio sin amor. Ministerio sin oración. Rutina sin espíritu. Costumbre sin comunión. Muchos sirven a Dios por miedo. Miedo al castigo. Miedo al rechazo. Miedo al juicio. Pero el texto dice que somos limpiados para servir al Dios vivo. No servimos por temor. Servimos por amor. El servicio cristiano verdadero nace de un corazón reconciliado. No es obligación. Es gratitud. No es carga. Es privilegio. Depender del Espíritu Santo. El versículo dice: mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Esto nos recuerda que la vida cristiana no se vive en la carne. No podemos vivir una fe profunda solo con disciplina humana. Necesitamos al Espíritu Santo para aplicar la sangre a nuestra conciencia, para revelarnos el amor de Cristo, para producir santidad, para guiarnos al servicio. Andrew Murray insistía en que muchos cristianos conocen la doctrina, pero no la experiencia del Espíritu. La sangre es obra de Cristo. El Espíritu es quien la hace viva en nosotros. Una vida de servicio al Dios vivo. El propósito final es: para que sirváis al Dios vivo. No fuimos limpiados para vivir pasivos. Fuimos limpiados para vivir para Dios. Servir al Dios vivo significa vivir para su gloria. Amar al prójimo. Anunciar el Evangelio. Caminar en santidad. Reflejar a Cristo. Una iglesia con conciencia limpia es una iglesia viva. Una iglesia sin culpa es una iglesia con poder. Una iglesia que entiende la sangre de Cristo es una iglesia libre. Querida comunidad, hoy el Señor nos llama a volver al corazón del Evangelio. No a una religión externa. No a rituales vacíos. No a costumbres sin vida. Nos llama a vivir bajo la sangre de Cristo. Caminar con conciencia limpia. Servir al Dios vivo. Tal vez hay personas que hoy se sienten lejos de Dios. Cargan con culpa. Se sienten indignas. Han perdido el gozo. Este mensaje no es para condenarte. Es para liberarte. La sangre de Cristo es suficiente. Es poderosa. Es eterna. Es perfecta. No hay pecado tan grande que no pueda limpiar. No hay conciencia tan herida que no pueda sanar. No hay vida tan rota que no pueda restaurar. Andrew Murray nos enseñó que la sangre de Cristo no es solo doctrina, es vida espiritual. Hebreos 9:14 nos muestra un sacrificio perfecto. Una limpieza interior. Un propósito eterno. Cristo se ofreció por nosotros. Para que vivamos para Dios. No para vivir en temor. No para vivir en culpa. No para vivir en obras muertas. Sino para servir al Dios vivo con un corazón limpio. Hoy recordamos que la cruz no fue en vano. La sangre no fue derramada en vano. La salvación no es superficial. Es profunda. Es interior. Es eterna. Oremos juntos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque no solo nos perdona, sino que limpia nuestra conciencia y nos acerca a ti con confianza. Hoy reconocemos que muchas veces hemos vivido con culpa, con temor y con una fe superficial. Pero hoy creemos tu palabra. Que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Espíritu Santo, aplica esta verdad a nuestro corazón. Límpianos por dentro. Renueva nuestra mente. Restaura nuestra comunión contigo. Líbranos de las obras muertas. Enséñanos a servirte con amor. Con gratitud.
Y con una fe viva. Que nuestra vida sea un sacrificio vivo para tu gloria. Que caminemos cada día bajo el poder de la sangre de Cristo. En el nombre precioso de Jesús. Amén.